Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy vamos a resolver este problema para el canal Asesoría Académica. No te olvides de suscribirte. Tenemos este dato gráfico, ¿no? Y nos da la hipótesis. Nos dice que F o B es igual a o F. Entonces empezaré poniendo eso. F o B, vamos a poner aquí. Como aquí ya tienen 1 y 2, voy a ponerle 3. 1, 2 y 3. Nótese que le he puesto de esta forma para que se note que es 3. Y es igual a OF. Tal vez no se note tanto en el gráfico, pero dice que son iguales. También tiene 3 rayitas. Voy a cambiar de color para seguir poniendo los datos, para que no esté todo de un solo color. EOF, EOF vale 15. EOF, es decir, este ángulo 1 vale 15 grados. Si este es 15, este de aquí al lado también debería ser 15. Lo que quiere decir que el ángulo 3 equivale a 30 grados. Este ángulo 3 equivale a 30 grados, pero como este también es 3, este de por acá tiene un valor de 30 grados. Entonces ya tengo 15, 15 y 30. Ahora aquí me dice que BOC, BOC, que es 2 veces el ángulo 1, perdón, 2 veces el ángulo 2. 2 veces el ángulo 2 es BOC, menos AOB, AOB, que sería 2 veces el ángulo 3 o lo que equivale a todo esto. Pero como sabemos que es 15 y 15 y 30 es 60. Entonces 60 es AOB, equivale a 2pi sobre 9. Entonces 2pi, que es 180 grados, sobre 9, novena 1, novena 20 por 2. Entonces esto es igual a 40 grados. Simplemente despejo el ángulo 2. 2 veces el ángulo 2 es igual a 40 grados más 60 grados. Entonces 2 veces el ángulo 2 es igual a 100 grados. El ángulo 2 es igual a 100 grados sobre 2. Y 100 sobre 2 es igual a 50. Entonces lo que me pide o lo que yo quiero encontrar es F o D. Vamos a ponerle de otro color. F o D. Es decir, todo esto. Pero yo ya sé que el ángulo 2 vale 50. Entonces esto es 50 y esto es 50. Entonces como quiero desde aquí hasta acá, serían los 15 de aquí más los 15 de acá más los 50 de acá. Entonces esto es 30 más 50, F o D, entonces tiene un valor de 80 grados sexagesimales. Y entonces queda resuelto el problema. F o D equivale a 80 grados sexagesimales. Bueno, seguimos grabando. Tengo este problema donde me dice la hipótesis que OF le voy a poner de un color rojo. OF es esta recta de aquí. OF es bisectriz de COL. Le vamos a poner así para que se entienda mejor nomás. No es necesario hacer esto que estoy haciendo, pero para que se entienda mejor. COF, ahí y ahí. Entonces dice que OF, esta de aquí, es bisectriz de COL. Entonces, como es bisectriz, quiere decir que este ángulo de aquí, que le puedo yo llamar cualquier nombre, ¿no? Alfa, es igual a este ángulo de aquí, que yo le voy a llamar también alfa, porque OF es bisectriz de COL. Ahora, yo necesito o yo quiero encontrar el ángulo COE. Le voy a poner de otro color. Necesito COE. Este de acá
le voy a llamar ángulo X, porque es el que quiero encontrar. Entonces, yo podría decir que este alfa que acabo de encontrar aquí es igual a 45 grados más el ángulo 3. Ese es el ángulo alfa. Pongámoslo así, es igual a alfa. Pero alfa de acá también es igual al ángulo 3 más X. Entonces, como los dos son iguales a alfa, puedo decir que 45 grados más el ángulo 3 es igual a 3 más el ángulo X. Entonces este 3 pasa a restar y se simplificarían entre sí. Y entonces X, que es lo que andaba buscando, tiene un valor, es equivalente o tiene una medida de 45 grados sexagesimales y entonces queda resuelto el problema porque X es COE. Entonces COE es, ay perdón, esto está mal. Y COE es igual a 45 grados y queda resuelto. Bueno, seguimos grabando. Tenemos ahora este problema donde me da un gráfico y me da varias hipótesis. Entonces vamos a ir poniendo una por una. Dice que DOC, pongámosle este, DOC, le voy a poner 1. DOC es igual a DOB. Entonces DOB, este también vale 1. Voy a ir cambiando de colores para que se note, ¿no?, la diferencia. Ahora dice que BOE, esto vale 2, es igual a EOA. EOA, esto de aquí, también vale 2. Y de aquí yo ya tengo un teorema. ¿Se acuerdan que en el primer video sobre ángulos estaba el teorema cuando tengo dos bisectrices? Entonces en este caso OE y OD son dos bisectrices en un ángulo llano. Entonces eso quiere decir que 1 más 2 es 90 grados. Entonces desde aquí hasta acá todo esto es igual o equivale a 90 grados. O sea, 1 más 2 hasta acá. Ya, todo eso vale 90 grados. Entonces ya tenemos esto de aquí, ya tenemos esto de aquí. Ahora vamos con la otra. Pongamos otro color. Pongamos de verde. Dice que AOF. AOF. A eso le vamos a poner 3. AOF es igual a FOD. FOD. Tal vez no se note tanto en el gráfico, pero dice que son iguales a F o D. Finalmente, pongamos otro color, pongamos este color medio lacre. EOL, EOL, pongámosle este alfa, es igual a LOC, también pongámosle este alfa. Y entonces lo que me pide, lo que yo quiero encontrar, lo que debería yo saber es F o L. F o L, que sería este ángulo de acá, y a ese le vamos a poner X. Bueno, ahora vamos a resolver el problema. A ver, pongamos este color. Y yo voy a decir, voy a empezar por el hecho de que 2 veces alfa 2 veces alfa más el ángulo 2 es 180 grados. Estamos muy bien en eso, ¿no? También podría decir que 2 veces el ángulo 3, 2 veces el ángulo 3 más 1,
también es igual a 180 grados. 2 veces el ángulo 3 más 1 es igual a 180 grados. También yo sé que 3 más x y más alfa, 3 más x y más alfa es 180 grados. Entonces, vamos a decir, voy a sumar esta con esta, miembro a miembro. Entonces me quedaría 2 veces alfa más el ángulo 2 más 2 veces el ángulo 3 más el ángulo 1. Eso es igual a 2 veces 180 o 180 más 180, 360 grados. Entonces voy a sacar factor común entre estos dos. Sería 2 alfa más 3 y me queda más 1 y más 2. Pero ya sabíamos que 1 más 2 es 90 grados. Entonces sería más 90 grados. Eso equivale a 360 grados. Entonces yo voy a tener lo siguiente. De aquí voy a sacar que alfa más 3, que es lo que tengo aquí, alfa más 3 equivale a 360 menos 90 dividido entre 2. Entonces 360 menos 90 es 270. Y 270 dividido entre 2 es 135. Lo que quiere decir que alfa más 3 equivale a 135 grados más x, espérenme un segundo, y eso es igual a 180 grados. Entonces, x solita va a ser igual a 180 grados menos 135 grados. Entonces, x va a ser igual a 180 menos 135. El ángulo X, que es lo mismo que decir F o L, tiene un valor numérico de 45 grados o su medida es de 45 grados sexagesimales. Y entonces queda resuelto el problema. Muchas gracias por ver nuestros videos. No te olvides de suscribirte, darle un buen me gusta, comenta y comparte. No sabes quién necesitará esta información, así es que comparte por todas tus redes sociales. No te olvides que si necesitas alguna asesoría académica, te dejo todos los datos en la descripción del video de YouTube. Entonces, muchas gracias por ver nuestros videos.